De ser así, vamos a pasar con la presentación. Pido que nos apaguen las luces para que se pueda ver. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Rosa Palacios Heredia, soy residente de segundo año del curso de psiquiatría y coordina esta sesión el doctor Eric García Muñoz, médico adscrito de la Clínica de Adicciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo del resumen y para empezar vamos a definir algunas partes importantes. Los inhalables, según la NIDA, son sustancias que producen vapores químicos que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos. Dentro de los inhalables se pueden encontrar principalmente 4 clases. La clase 1 nos habla de las sustancias volátiles como las pinturas, los solventes que están hechos de tolueno, xilol, los correctores, los marcadores de texto y otras sustancias. Dentro de la segunda clase encontramos los rociadores, propulsores y disolventes como las pinturas en aerosol, los fijadores de pelo. En la tercera clase están los gases anestésicos como el éter, cloroformo, alotano y también algunos gases domésticos como los tanques de propano y los tanques de butano comerciales. La clase 4 pertenece a los nitritos, que son sustancias que se utilizan para intensificar el placer sexual y que se conocen como poppers. Asimismo, también existen nitritos en los limpiadores de cabeza de video, en los limpiadores de cuero, etcétera, etcétera. El daño potencial al sistema nervioso central es muy grande debido a que la absorción inicia por el epitelio respiratorio y llegan a la sangre de forma muy fácil, se distribuyen sobre la barrera hematoencefálica y pasan libremente debido a que son sustancias altamente lipofílicas. Pueden dañar la corteza prefrontal, dañando varias funciones de las que vamos a hablar en unos minutos. Dañan la amígdala, el hipocampo, ocasionan hipoxia cerebral, lo cual determina un daño irreversible y lleva a deterioro cognitivo. Causan destrucción de mielina en los nervios y esto ocasiona síntomas motores como ataxia y temblor. Aquí puse un esquema que nos identifica que no solamente el sistema nervioso central puede estar involucrado en el daño por inhalables, incluso órganos como la visión, el oído, el epitelio respiratorio pueden sufrir un daño muy importante. Dentro de lo más riesgoso, incluso en el primer uso de inhalables, pueden ser las arritmias que pueden conducir a muerte súbita. También hay daño al sistema respiratorio, puede ocasionar asfixia, puede ocasionar daño crónico, daño hepático, causando o asociándose a cirrosis hepática, insuficiencia renal, daño al sistema gastrointestinal, daño al sistema urinario, ocasionando incontinencia urinaria y daño al sistema osteomuscular principalmente. Las alteraciones psiquiátricas que se asocian al uso de inhalables, incluso desde los primeros consumos, son cambios de conducta que se pueden notar en el juicio. La imaginación de estos pacientes está muy dañada. También ocasionan un deterioro progresivo e irreversible. Ocasionan irritabilidad, agresividad, disminución en la memoria a corto plazo, problemas de aprendizaje, alteraciones en la percepción, psicosis y depresión. Uno de los daños más importantes del uso de inhalables, sobre todo en mujeres, es la embriofectopatía del recién nacido, la cual puede ocasionar defectos del cierre del tubo neural en el recién nacido y está muy asociada al uso sobre todo de tolueno. Esta gráfica es una gráfica que pertenece al informe del uso de drogas en las Américas, donde se compara a México con varios países. Tenemos, por ejemplo, Suriname, que tiene el mayor consumo, Belice, Barbados y Estados Unidos en comparación con México, que dobla el consumo. Este informe se obtuvo en 2011 y hasta ese entonces el uso de inhalables tenía una tendencia lineal.
Sin embargo, en 2012 se publicó el informe del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México, donde se nos señala que las tendencias del uso de drogas en estudiantes de educación media superior y superior de la Ciudad de México iba creciendo para el año 2009 y a partir de ahí ha tenido una tendencia igualmente creciente. Según este estudio, es la segunda droga de uso ilegal después de la marihuana y solamente supera la cocaína. En la otra figura, la figura que tienen a su derecha, podemos ver la prevalencia total del uso de consumo de drogas según el sexo y encontramos que las mujeres tienen un consumo mayor que los hombres con un 10.3% contra un 9.7%. Las estrategias de prevención que se han implantado para este problema, que es muy extendido, han sido principalmente dos dentro del territorio de la República Mexicana, que constan del Programa de Acción Específico para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, que tiene como objetivos conocer información acerca del uso de inhalables en la población general y con base en eso realizar diversas estrategias de prevención, planificación para la infraestructura que se ofrece al público en general, apoyar a la investigación acerca del uso de inhalables y cambiar la normativa federal. Sin embargo, esto todavía está en proceso y las instituciones de salud que la implementan son órganos centralizados. Otra estrategia de prevención que ha sido muy extendida son las recomendaciones de la National Inhalant Prevention Coalition en 2007, que aseguran que se identifique el uso de inhalables a través de saber los nombres comerciales y los nombres populares de las sustancias, sabiendo que, por ejemplo, un niño le llama mona a una gasa con tiner, podemos saber de qué está hablando y qué está consumiendo. También tener cuidado y etiquetar los productos que se tienen en casa, que se tienen en el trabajo y a los que pueden tener acceso los menores o personas que estén cerca de ellos. El uso responsable de estas sustancias, debido a que muchas veces no se tienen las previsiones necesarias para el uso. Y también el conocimiento extendido sobre el uso de estas sustancias a toda la población y sobre todo en prevención hacia padres. Esto se hace sobre todo porque los niños y adolescentes son los mayores consumidores de estas sustancias. Se descubrió en 2013 que México es la segunda entidad federativa con más consumo de inhalables dentro del territorio nacional, solamente desplazado por Chihuahua. Y actualmente en el año 2015 se encontró que el segundo lugar ahora lo ocupa Estado de México. Sin embargo, debido a esas cifras, se hicieron varios programas locales, como en Álvaro Obregón, un programa llamado La Mona Mata, que invitaba artistas, invitaba gente de la comunidad a hablar sobre la prevención y el daño que podían ocasionar los inhalables, sanciones en tlapalerías para vendedores que vendían a menores de edad. Y en 2013 se instaló otra campaña que se llamaba Respira, no inhales en Iztapalapa, que consistía en hacer videos, hacer flyers e información para extender la información sobre las consecuencias del uso de inhalables en la población general. En 2012, el Centro de Integración Juvenil lanzó esta campaña que estamos viendo aquí, que se llama La Mona no es como la pintan, y son varios carteles, información por internet y también datos para poder identificar a las personas que tuvieran un consumo por inhalables para poder acudir al Centro de Integración Juvenil. Como en 2015, según el Observatorio Nacional de Uso de Alcohol, Tabaco y otras drogas, se encontró que en Estado de México han crecido el consumo de inhalables en menores de 12 años, se implantó la campaña permanente para la prevención del consumo de inhalables en el Estado de México. Esta campaña tiene como objetivo enseñar a la población los riesgos que pueden conllevar el uso de inhalables y para eso hizo varios carteles como el que vemos aquí, viendo un niño antes del uso de inhalables y después del uso de inhalables para poder prevenir de cierta forma el consumo en menores. También agrega los teléfonos y las páginas de internet para tener contacto con estas instancias en caso de que se identifique a alguien que consume.
La problemática es bastante vasta en el uso de inhalables. El acceso es muy fácil. Cualquier persona puede comprar cualquier sustancia en una tlapalería, por ejemplo, y no se necesita de identificación ni se necesita ser mayor de edad. La disponibilidad es muy amplia. El uso está muy popularizado. Hay ciertos grupos, subculturas urbanas, que lo utilizan en fiestas de reggaetón y cosas como estas porque la distribución es bastante amplia. Se ha catalogado que los sectores marginados son únicamente los que consumen inhalables, sin embargo estamos ante un error, debido a que se ha encontrado que la tendencia ahora es encontrarlo en jóvenes que viven en sus casas y que pertenecen a la educación media superior. El efecto es muy rápido, entonces digamos que si un niño que consume inhalables tarda 30 minutos a llegar a su casa, probablemente ya no se puedan identificar los síntomas de intoxicación y sea inadvertido por los padres. Entonces, como los síntomas se esconden fácilmente, la detección es tardía. La discriminación por uso de usuarios de otras sustancias es muy importante, sobre todo en el tratamiento. Hay pacientes que tienen adicción a otras sustancias y que cuando conocen a alguien que consume inhalables tienden a alejarse bastante y entonces los grupos no funcionan tanto para ellos. No hay un tratamiento específico, el tratamiento es únicamente para los síntomas de intoxicación y también para los síntomas de abstinencia. El planteamiento del problema, de acuerdo a esta problemática de la que hablamos anteriormente, es que no se conoce la relación entre el uso de los inhalables y las conductas delictivas, lo cual es algo que empíricamente ya presuponemos, pero no tenemos un marco teórico que nos apoye acerca de eso. Los daños a la salud son bastante serios, como ya lo vimos, y tomando en cuenta que tenemos una población adolescente que forma parte de un gran grupo y que además tenemos embarazo en adolescentes, que es muy prevalente dentro de nuestra población, es importante prevenir este tipo de uso. El acceso al tratamiento es difícil. Las entidades que están tratando este tipo de problemas no alcanzan, son escasas y los especialistas también son escasos. Hay un aumento en el uso en el sexo femenino y el perfil de usuario está cambiando. Entonces ya no se puede decir que solamente los sectores más marginados son los que consumen. Dentro del tratamiento del consumo de inhalables se tiene una clasificación principalmente cualitativa y semicuantitativa. Se utiliza sobre todo en las clínicas especializadas y en los centros de integración juvenil. No tiene un marco teórico muy preciso y se describe solamente para dar el tratamiento. Se habla de consumidores sociales transitorios cuando son personas de 10 a 16 años que tienen una breve historia de consumo, y hablamos de breve historia de consumo menor a un año. Consumidores sociales crónicos que tienen 20 a 30 años con una historia de consumo de al menos 5 años. Consumidores transitorios aislados de 10 a 16 años que son consumidores solitarios y que tienden a aislarse de las personas con las que conviven para realizar el consumo. Consumidores crónicos aislados de al menos 5 años diariamente entre 20 y 29 años de edad. El artículo que vamos a presentar se llama Patterns of Substance Use, Delinquency and Risk Factors Among Adolescents Inhalant Users, y se publicó este año en la revista Substance Use and Misuse, que tiene un factor de impacto de 1.432. El objetivo del estudio era identificar los subtipos de los usuarios de inhalables y correlatos asociados con los patrones de uso de sustancias y delincuencia. La justificación es que ningún estudio, hasta el mejor conocimiento de los autores cuando escribieron este artículo, ha tratado de identificar los subtipos de usuarios de inhalables basados en el patrón de uso de sustancias y delincuencia, que son dos comunes e importantes comportamientos externalizados. La identificación nos podría llevar a la introspección de la heterogeneidad y puede aportar información a la prevención, tratamiento y pronóstico. La metodología que se siguió es un estudio observacional, analítico y transversal que se tomó de la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud, que es un estudio prospectivo de 2002 a 2012. Los criterios de inclusión eran que los menores tuvieran mínimo 12 años de edad, fueran habitantes de la comunidad y la recolección de los datos se hizo por métodos electrónicos.
Las variables demográficas que se midieron fueron sexo, grupo étnico, edad, ingreso familiar, estatus parental, usuarios de inhalables en el último año y el aprovechamiento escolar con calificaciones cualitativas de la A a la D. Los participantes fueron una N de 7.476 con un 53% de mujeres y una tasa de respuesta del 74% al 79%. Vemos que los grupos que más respondieron fueron los de 14 y 15 años y las variables e instrumentos se definieron de la siguiente manera. Delincuencia se definió como portación de armas en los últimos 12 meses, venta ilegal de drogas, robo o intento de robo de objetos cuyo valor fuera mayor a $50, ataque a otras personas con la intención de lastimarlas, peleas en escuela o trabajo y formar parte de peleas en grupo. La actitud hacia el riesgo se midió en escalas tipo Likert que iban de nunca a siempre, con ítems que preguntaban qué tan seguido realizaban cosas que resultaron un poco peligrosas, qué tan seguido les gustaba probarse a sí mismos haciendo algo un poco riesgoso. El uso de sustancias por los pares se midió del 1 a 4 en la escala tipo Likert, yendo de ninguno a todos, y la percepción del uso de sustancias de sus pares fue obtenida en 4 ítems. ¿Cuántos estudiantes en su mismo grado formativo fumaban, usaban marihuana, bebían alcohol o llegaban a la embriaguez? Las actitudes de los padres y amigos hacia el uso de sustancias también se midieron en escalas tipo Likert de 3 puntos, que iban de no la aprobarían o desaprobarían a lo desaprobarían rotundamente. Y las preguntas eran, ¿cómo se sentirían tus padres o amigos si fumaras una o más cajetillas de cigarrillos al día? ¿Cómo se sentirían si probaras la marihuana? ¿Cómo se sentirían si usaras la marihuana mensualmente? ¿Y cómo se sentirían si bebieras diariamente? Las actitudes propias acerca del uso de sustancias se preguntaron en 4 ítems. ¿Cómo se sentían acerca de que las personas de su edad fumaran más de 4 cajetillas al día, probaran la marihuana, usaran marihuana mensualmente o bebieran diariamente? El compromiso parental fue medido en 7 ítems, igual en una escala tipo Likert que iba del nunca al siempre. Y se revisaron qué tan seguido en los siguientes años sus padres revisaron si la tarea estaba hecha, ayudaron a hacer la tarea, ayudaron con las labores de la casa, les limitaron el tiempo para ver la tele, salir con amigos, les dijeron que habían hecho un buen trabajo y les dijeron que estaban orgullosos de ellos. El análisis estadístico se hizo siguiendo los patrones de uso de la sustancia y delincuencia, que era lo que se quería saber asociado al uso de inhalables, y se eligió como modelo un análisis de clases latentes. El balance de parsimonia resultó en que el mejor modelo de interpretación era utilizar criterios estadísticos de ajuste y de entropía. El análisis de clases latentes es una herramienta estadística que permite modelar las variables observadas. Explica la relación entre miembros por una variable latente categórica observada. Identifica la heterogeneidad de una población identificando el menor número posible de grupos presentes en el universo que se estudia. Voy a poner un ejemplo un poquito simple. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas y quiero saber el dominio de la lengua, la que sea, dentro de ese grupo de personas, voy a proponer variables categóricas que son la comprensión de lectura, la comprensión al escuchar, lenguaje y escritura. Obviamente todos los miembros van a tener diferentes habilidades, entonces lo que yo quiero hacer es medir qué tantas habilidades existen en un miembro para ver a qué clase lo puedo asociar. Si vemos en este esquema, por ejemplo, ahorita no tengo señalador, disculpen, pero los puntos que están hacia el fondo no se parecen en nada a los puntos que están, por ejemplo, a la mitad y hacia la izquierda. Entonces, por lo menos con esa gráfica sé a qué clase podrían pertenecer cada sujeto. Pero si quiero saber de una forma un poco más precisa en qué grupo los puedo poner y que un paciente o un sujeto no vaya de una clase a otra, entonces utilizo un valor que se llama entropía. La entropía es la certidumbre de qué tanto se puede ajustar un sujeto a cierto grupo y qué tanto está alejado. Después de eso, para proponer el mejor modelo de clases,
utilizaría criterios estadísticos como los que se utilizaron en este artículo y vería que el mejor modelo serían 3 clases, que son dominio parcial, dominio avanzado y dominio total. Y entonces ya sé dónde voy a clasificar a mis sujetos dependiendo de las variables con las que cumplan. Aquí se utilizaron 4 índices principales de información y entropía. La entropía no se tomó como un criterio definitivo debido a que puede variar por el azar. Sin embargo, se encontró la mejor tasa de ajuste para todos los criterios y encontramos que, gracias. En el caso del criterio de información de Akaike, bayesiano adaptado a la muestra, y el índice de Low-Mendel-Robin, teníamos para las clases anteriores un buen ajuste, sin embargo aquí ya no era significativamente estadístico. No incluimos la clase 1 porque no tenía ni buen nivel de ajuste, no tenía nivel estadístico y no cumplía con la entropía. Entonces, suponiendo que estamos haciendo este análisis, vamos proponiendo clases y dependiendo del ajuste es el mejor modelo al que podemos llegar. Se llegó a que el modelo de 6 clases era el mejor modelo para este tipo de estudio, con un índice de ajuste de 88% para estos índices estadísticos, una significancia estadística en el índice de Low-Mendel-Robin y una entropía coincidentemente baja. Cuando ya se iban a ver si había más de 7 clases o si podía funcionar algún otro modelo, se encontraba que ya no era significativamente estadístico, por eso utilizaron el modelo de 6 clases latentes. En cuanto a las variables demográficas, encontramos que el mayor número de participantes se encontraba dentro del blanco caucásico y después le seguía el hispano o latino. El ingreso familiar anual dentro de los participantes de la encuesta, el mayor ingreso era de 20,000 a 49,000 y después le seguía el de mayor a 75,000, por lo que vemos que por lo menos en este grupo de jóvenes no era importante la marginación. El estatus parental, hablábamos de ambos padres en un 64.5% de la muestra, uniparental 30.9% y sin padres 4.6%. Las variables dimensionales, a lo mejor no se alcanza a ver hasta allá atrás, pero las mayores medias en cuanto a las calificaciones en las escalas tipo Likert eran disfrutó de hacer actividades de riesgo con un 2.88%, se aprobó haciendo actividades de riesgo con un 2.75% y un 2.83% al compromiso parental. Con esto podemos pensar que son jóvenes que vivían en un hogar biparental, blancos caucásicos y que calificaban así el tipo de variables que tenían. Después de esto se graficó para cada clase el uso de sustancias en azul y la delincuencia en rojo. Vemos que la clase 1 abarca el 5.6% de los participantes y que el uso de marihuana, alcohol y otras drogas es alto y también la delincuencia asociada. Para la clase 2, el 11.7% nos habla de un alto consumo de alcohol, tabaco, cannabis, moderado consumo de sedantes y moderado riesgo de delincuencia. La clase 3 la abarca un 17.5% de los participantes, tienen bajas probabilidades de uso de drogas y delincuencia y un alto índice de peleas. La clase 4 son el 10.1% de los participantes, tienen altas probabilidades de uso de sustancias y bajas probabilidades de delincuencia. La clase 5 son el 23.4%, tienen uso de tabaco, alcohol, marihuana, bajo riesgo para las otras drogas y bajo riesgo de delincuencia. La clase 6 afortunadamente fue un 31.8%, con un bajo uso de sustancias y bajo índice de delincuencia. Aquí puse unos dibujos para esquematizar más o menos cómo están las clases divididas. La clase 1, que fueron los menos, el 5.6%, alto consumo, alta delincuencia. La clase 2, alto consumo de alcohol, tabaco, cannabis, moderado consumo de sedantes y moderado riesgo de delincuencia. La clase 3, el 17.5%, bajas probabilidades de uso de drogas y delincuencia y alto índice de peleas. La
la clase 4 es el 10.1%, tienen altas probabilidades de uso de sustancias, bajas probabilidades de delincuencia. La clase 5, 23.4%, uso de tabaco, alcohol y marihuana, bajo riesgo de consumo de otras sustancias, bajo riesgo de delincuencia. Y la clase 6, el 31.8%, bajo uso de sustancias y bajo riesgo de delincuencia. Después de esto se hizo un análisis logístico para ver qué factores de riesgo predisponían a los usuarios de inhalables a tener uso de otras sustancias y delincuencia. Se encontró que con referencia en clase 6 y masculino, la clase 4 tiene el mayor riesgo si son femeninos y son factores protectores para la clase 2 y la clase 3. En cuanto al ingreso familiar anual, como referencia a clase 6 y un ingreso mayor a $75,000, los participantes que se encontraban en la categoría de un ingreso menor a $20,000 al año estaban en riesgo en la clase 1, 2, 3 y 5, mientras que para las otras clases el riesgo no es tan significativo. En cuanto al riesgo para el estatus parental con referencia en la clase 6 y familias biparentales, los participantes que inhalaban tenían mayor consumo de drogas y de delincuencia si venían de una familia uniparental y si pertenecían a la clase 4. Cuando venían de una familia sin padres, la clase 1, la clase 2 y la clase 4 eran las que tenían mayor riesgo. En cuanto al grupo étnico, con referencia en la clase 6 y caucásicos, encontramos que si se pertenecía al grupo de hispano o latino, era un factor protector para la clase 4. Si eran afroamericanos, era un factor protector para la clase 2, clase 4 y clase 5. Si eran de algún otro grupo étnico, era un factor protector para la clase 4. Para las calificaciones y compromiso parental, encontramos que las calificaciones altas eran un factor protector para todas las clases. El compromiso parental era un factor protector para clase 1, 2 y 3. Y hablando acerca de las actitudes de uso de drogas, acerca de los padres, si las actitudes eran permisivas hacia el consumo de uso de drogas, estaban en riesgo la clase 1, 2, todas las clases. Si las actitudes de los amigos eran permisivas, también estaban en riesgo la clase 1, la clase 2, 4 y 5. Y si las propias actitudes hacia el uso de sustancias eran buenas o permisivas, era un riesgo para la clase 1 y la clase 4. En cuanto al uso de drogas por pares, con referencia en la clase 6, se encontró que este punto era factor de riesgo para todas las clases. Dentro de las conclusiones del artículo se tiene que la clase 3 es la clase que tenía mayor probabilidad de peleas individuales y grupales. El ingreso menor a $75,000 al año era un índice de mayor consumo. Las mujeres se integraron mejor en la clase 2 o en la clase 3, sorpresivamente cuando se pensaría que se integrarían mejor a la clase 6. La clase 3 pertenece a los más jóvenes que los demás. Las familias biparentales son un factor protector y el compromiso parental y las actitudes hacia el consumo son los principales factores de riesgo. La discusión se centra en identificar patrones de comportamiento de los consumidores de inhalables para que se identifiquen los posibles motivos de uso y hacer estrategias basadas en ello. El tamaño de muestra son factores que no se han detectado debido a que la población es muy heterogénea. Las fortalezas de este artículo, según lo relatan los propios autores, inciden en que hay validez en la recolección de datos por estudios previos. La muestra es representativa porque es una encuesta nacional. La recolección de datos se hizo por entrevistas electrónicas, lo cual daba la ventaja de disminuir los sesgos de memoria e influencia social, y había identificación de factores de riesgo que no se había hecho en algunos otros estudios anteriores, según lo relatan los autores. Las debilidades propuestas por los autores es que el tipo de diseño, debido a que tiene cierta estabilidad temporal y no se sabe si un participante va a brincar de una clase a otra en el futuro. La muestra se tuvo con una limitada respuesta que fue de un 74-79%. Los sesgos potenciales fueron la memoria y la influencia social.
Y encontramos como debilidades también que no es generalizable a nuestra población, no se especifica cronicidad de consumo y solo se incluyeron usuarios de tolueno. Gracias.